El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Señor les bendiga ricamente en esta oportunidad. Que la gracia del Eterno, su misericordia, su paz, su gracia estén siendo derramadas sobre sus vidas, la vida de todas sus familias y parentelas. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor, director del Ministerio Judeo-Cristiano Rema Internacional. Quiero animarles para que dispongan su corazón a escuchar esta pequeña reflexión que he titulado en esta ocasión: El Hijo del Hombre es el Mesías Redentor. Así he titulado esta pequeña reflexión. El Hijo del Hombre es el Mesías Redentor. Para eso vamos a basar la reflexión en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 32 al 34. Escuchemos con atención la base bíblica de esta reflexión. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? El Señor nos bendiga ricamente por medio de su palabra. Y oro al Señor para que su Santo Espíritu nos esté dando una mentalidad espiritual, nos esté dando inteligencia espiritual, la mentalidad de Cristo, para que esta palabra cale en lo más profundo de nuestro ser y nosotros podamos ser edificados y nuestros corazones produzcan los frutos que Dios espera después de haber sembrado su palabra, como la semilla que se siembra en la buena tierra y da fruto al 100%. Estas palabras que escuchamos de nuestro Señor Jesucristo fueron palabras que fueron dichas justo después del momento en que el Padre Celestial desde el cielo habló con una voz potente como la de un trueno y anunció que por segunda vez iba a glorificar a su Hijo. Por segunda vez lo iba a glorificar. Muchos de los que estaban allí pensaron que le había hablado un ángel. Las palabras que Jesús menciona son alusivas, ¿sí?, a la forma como él iba a morir, ¿sí? El Hijo del Hombre, le dice él, tiene que ser levantado y a todos va a atraer hacia sí mismo. Y todo aquel que vea al Hijo del Hombre levantado iba a ser salvo. Son palabras retóricas las que aquí están. Es evidente que Jesús se está refiriendo a su muerte colgado en un madero, colgado en una cruz. Pero estas palabras tienen un trasfondo histórico, tienen un trasfondo, incluso yo lo llamaría profético. Ahora, era la segunda vez que el Señor les anunciaba que el Hijo del Hombre iba a ser levantado, que el Mesías iba a ser levantado en una cruz, que el Redentor del mundo iba a ser levantado en una cruz y todo aquel que le mirara
iba a ser salvo. Esta mirada obviamente era una mirada de fe. De fe. Allá en Juan capítulo 3, verso 14, era la primera vez que Jesús anunciaba cómo iba él a morir, cómo iba él a ser levantado. Y él se refiere a la forma como Moisés en el desierto levantó un asta. En esa asta colocó una serpiente de bronce para que todo aquel que mirara esa asta en donde estaba esa serpiente de bronce, por la fe mirara una vez que fuera mordido por una serpiente ardiente y fuera salvo, fuera sanado. Esa historia la encontramos allá en el libro de Números, en el capítulo 21. El pueblo de Israel se había quejado y había murmurado contra el Señor y contra Moisés. Y por esa razón Dios les envió que los mordieran, ¿sí? Una cantidad de serpientes, y miles de judíos, miles de israelitas murieron en aquella ocasión, mordidos por estas serpientes, debido al pecado que habían cometido de murmurar contra Dios y contra su siervo. Entonces, el pueblo arrepentido se acerca a Moisés y le pide a Moisés que clame al Señor para que el Señor tuviera misericordia de ellos. Moisés lo hizo y Dios le habló y le dijo que preparara un asta, y en esa asta iba a colocar una serpiente de bronce y que la levantara. Y todo aquel que fuera mordido por una serpiente mirara hacia el asta en donde estaba la serpiente de bronce. Y por un acto de fe, todo aquel que era mordido mortalmente por una serpiente era sanado. Esta historia, este cuadro es un tipo, ¿sí?, de la forma como dice el Señor que él, ¿sí?, iba a ser levantado, y todo aquel que le mirara, ¿verdad? Todo aquel que estaba muerto espiritualmente le mirara, por la fe fuera salvado, por la fe fuera sanado, por la fe fuera rescatado, redimido. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la historia, ese es el trasfondo histórico de estas palabras que hemos leído del Evangelio de Juan, allá en el capítulo 3, verso 14, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 32 en adelante. Bien, ¿qué significado gramatical tiene esto? Cuando nosotros nos metemos en el análisis gramatical del vocablo, específicamente del vocablo que se toma como tipo, que es el verbo levantar, ¿sí? El tipo no es la serpiente de bronce. El tipo es el acto de levantar esa serpiente en esa asta, así como Yeshua, nuestro Salvador, fue levantado en una cruz, ¿sí?, y crucificado allí. A ese es el tipo al que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, cuando vemos el análisis gramatical de ese verbo levantar, tenemos que irnos allá en el texto hebreo, ¿sí?, en el capítulo 21 del libro de Números, y nos damos cuenta que el verbo levantar se escribe con 3 letras del idioma hebreo. 3 letras. La letra Gimel, la letra Aleph y la letra Lamet. Repito, el verbo levantar, ¿sí?, que también significa, escúcheme, no solo significa levantar, este verbo también significa redimir, rescatar, redimir, rescatar. Este verbo se escribe con 3 letras, la letra Gimel, la letra Aleph y la letra Lamet. ¿Cómo se lee esta expresión? Esta expresión se lee Geal, Geal, el verbo Geal. Geal significa, como ya dije, rescatar,
¿sí? Levantar, redimir, redimir. Entonces, lo que el Señor hace en favor de todos aquellos que le miran levantado en una cruz, levantado por la fe y lo miran, lo que Él está diciéndonos o dándonos a entender el Espíritu Santo es que la única forma en que puede haber redención, la única forma en que los hombres pueden ser rescatados, redimidos, es cuando al Mesías se le pone en alto, se le levanta en alto. Hace ya 2000 años que esto ocurrió, ¿sí? Él fue levantado en una cruz y desde ese tiempo hasta el día de hoy, miles son los que hoy, mordidos por la serpiente del pecado, de la perdición, de la muerte, miran por la fe a ese mismo Yeshua, a ese mismo Salvador, lo miran por la fe levantado en una cruz hace 2000 años y por fe alcanzamos la redención. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, mi hermano, Geal, ¿sí? Verbo redimir, verbo rescatar, también es la raíz de otra palabra que en hebreo se escribe con las mismas letras, pero lo único que cambia son un par de vocales, unos puntos vocálicos que se le colocan a la letra Gimel y a la letra Aleph, y entonces esa misma expresión escrita con 3 letras, Gimel, Aleph y Lamed, ya no se dice Geal, no, sino que se fonéticamente se lee Goel, Goel, bendito sea el Señor, Goel. A ver si me hice explicar. En el hebreo existen lo que se llaman las raíces verbales. Esta raíz verbal que nosotros acabamos de descubrir, que significa la raíz del verbo levantar, también es una palabra que con esas mismas 3 letras se le colocan un par de vocales, un par de puntos vocálicos y la pronunciación ya no es Geal, ¿sí? Que se traduce como redimir o rescatar o levantar. Ahora se pronuncia Goel, Goel. Y esta palabra, Goel, es interesante porque describe al pariente redentor de una familia que era el que tenía que rescatar a un miembro de su casa, un miembro de su descendencia que estaba en calamidad, en ruina, o incluso era aquel pariente redentor que tomaba la venganza cuando alguno de la familia era muerto, ¿sí? Era asesinado, y esta era la persona que tenía que tomar la venganza, tenía que darle la retribución al que había asesinado a un pariente de su casa, a un miembro de su familia. Eso es el Goel. Yeshua, nuestro Mesías, no solamente es el Mesías, el Salvador, el Mesías Rey, sino que Él es nuestro Redentor, nuestro Goel. Y de la manera en que el pariente redentor rescataba, redimía, Él nos rescata a nosotros. Así que de esta palabra que se escribe con la letra Gimel, Aleph y Lamed, salen 2 palabras, ¿sí? Que son demasiado importantes para nosotros. Sale el verbo levantar o redimir, ¿sí? O rescatar, y también sale el nombre de nuestro Redentor, nuestro pariente redentor. ¿Por qué es nuestro pariente? Porque Jesús participó de nuestra humanidad. Por eso en el libro de Ruth se traduce esta expresión, Goel, ¿sí?
escrito con las mismas 3 letras, pero en esta ocasión se traduce como pariente redentor, dando a entender que él tenía todos los recursos, tenía la voluntad, tenía la disposición de ser nuestro redentor, nuestro pariente, ¿verdad? Porque él participó de nuestra humanidad. En otras palabras, Yeshua nace a la raza humana. Yeshua es parte de la raza humana. Por eso decimos que él es Dios hecho hombre. Jesucristo hombre. Dios hecho hombre. Pero no un hombre común y corriente. No un hombre que haya participado del pecado. No, sino un hombre perfecto, ¿sí? Alcanzó la perfección por causa de todo lo que padeció, nació en inocencia y entregó su vida finalmente en una cruz. Fue levantado en una cruz. Fue levantado. Así como Moisés levantó en un asta aquella serpiente de bronce y todos los que miraron a él, a esta serpiente de bronce, al asta, fueron sanados, fueron salvados. De la misma manera hoy, el Redentor hace un llamado. Desde allá, desde la cruz del Calvario, donde murió, él hace un llamado para que todos aquellos que lo vean por la fe, lo consideren y lo acepten como su Salvador personal, como su Redentor, como el Goel. Esta palabra, como todas las palabras hebreas, tiene un valor numérico. La palabra Goel, que se escribe con las letras Gimel, Aleph y Lamed, este es el valor numérico. La letra Gimel tiene un valor de 3. La letra Aleph tiene un valor de 1 y la letra Lamed tiene un valor de 30. Entonces, si nosotros sumamos 3 más 1 serían 4, más 30, 34. Llevamos esta cantidad a un número, a un dígito, para conocer la esencia de la misma expresión. Y sumamos entre sí los números 3 y 4. ¿Cuánto nos da? Nos da 7. De manera que nos damos cuenta que el Redentor está marcado, está sellado por el número de la perfección divina, el número 7, el número 7. Ahora bien, hay una técnica exegética que es muy poco usada por el cristianismo. A esta técnica se le llama la temurá. La temurá es una técnica que nos permite permutar, cambiar, intercambiar letras dentro de una misma expresión para descubrir otras palabras que nos enseñen otros significados. Pues las letras Gimel, Aleph y Lamed nosotros las podemos dividir en 2. ¿Sí? Las podemos dividir en 2. La letra Gimel sería la primera parte y la expresión Aleph Lamed que se lee el. Repito, la expresión Gal o Gimel, Aleph y Lamed la partimos en 2 palabras, ¿sí? La primera palabra es la letra Gimel, que entre otras palabras tiene un valor de 3. Esa letra tiene un valor de 3 y es el inicio del nombre de la letra Gimel. Gimel se escribe con Gimel, Yod, Men y Lamed. Bien, esa letra Gimel representa, oiga bien, el acto de levantar. ¡Qué maravilla! Levantar. Ahora, dentro de esta palabra que hemos dicho, la vamos a dividir, nos resta otra palabra aquí que está compuesta por las letras Aleph y Lamed. Aleph y Lamed conforman una expresión, la expresión El, que es el nombre de la divinidad. Este es el nombre de nuestro Dios, el nombre primario. Él
es el apócope, es la abreviatura de la expresión Elohé o la expresión Elohim. Repito, él es la abreviatura del nombre de Dios, nombre primario, él. El nombre primario de nuestro Dios es él, pero es una abreviatura de la expresión singular Elohé o la expresión plural Elohim. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí entonces? Que el Redentor, el que fue levantado en una cruz, no era cualquier hombre, era Dios hecho hombre. Elohim fue levantado. Elohé fue levantado en una cruz para constituirse en nuestro Redentor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. De modo que nosotros podemos inferir una poderosa verdad espiritual. Solamente cuando Dios es levantado, solamente cuando el Mesías es levantado, es cuando el mundo conocerá la redención. Lo voy a volver a decir. Esta poderosa verdad espiritual que podemos inferir de esta palabra, Goel, que se traduce como pariente redentor. Esta palabra nos indica que solo cuando Elohim, cuando Elohé, cuando Dios hecho hombre en esta ocasión, es levantado, es cuando los hombres van a recibir redención. Esto lo podemos aplicar en todas las naciones, en todas las generaciones en donde el nombre del Señor Jesucristo, Yeshua, el Hijo del Hombre, ha sido levantado. En esas generaciones ha habido redención, ha habido salvación. Pero en las generaciones, en los tiempos, en la historia de la humanidad, del género humano, en donde el Hijo del Hombre ha sido más bien rechazado, menospreciado, puesto en poco, a esas generaciones históricamente nunca les ha llegado la redención del Hijo del Hombre, el Redentor del mundo, Elohim, el que está sellado por el número de la perfección divina, el número 7. Démosle gloria a este Redentor poderoso. Démosle alabanza y démosle gracias, porque nosotros somos de los que hemos levantado su nombre y hemos hallado en él la salvación, la redención, el perdón y la glorificación. Esta es una promesa que él nos hace aquí, ¿sí? Así como él fue levantado, muerto, resucitado y glorificado, nosotros un día también vamos a ser glorificados de la misma manera en que Yeshua, el Hijo del Hombre, nuestro Redentor, fue glorificado. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero sus comentarios ahí en la caja de comentarios de donde usted está viendo este video en nuestro canal Rema-Almedio TVNet. Usted me puede dejar ahí sus comentarios, sus impresiones, sus preguntas. También puedes hacerlo escribiéndome a mi cuenta en X, @Fares Ben Yeshua, Fares Ben Yeshua. Esa es mi cuenta allí. Puedes escribirme, envíame tu solicitud de amistad, te aceptaré y comenzaremos a intercambiar a través de ese medio. O puedes hacerlo también en nuestra línea de WhatsApp directa, 316-270-7181. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión. Shalom Ubraja Adonai. Paz y bendición del Señor. Hasta entonces.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.